me toca explicaros la herramienta ARFA. Esta herramienta la ha generado Pensoft. Entonces, primero lo que quería explicaros es que lo primero que tenéis que hacer también es eso, seleccionar a qué revista vais a mandar el data paper, porque Pensoft y GBIF han estado muy relacionados. Entonces, por ejemplo, vais a ver a continuación que todo lo que todos los datos que metáis en el IPT, hay una manera de exportarlos y prácticamente ya vais a tener el data paper hecho, que es lo que Katia os dijo ayer. Sin embargo, si elegís, por ejemplo, Scientific Data o otra revista que publique data papers, yo recomiendo, obviamente, que vayáis a las guías de autores y que veáis por qué, por ejemplo, en Scientific Data no tienen la misma estructura que tiene Pensoft. Entonces, yo os voy a explicar la herramienta de Pensoft, os va a servir si decidís publicar con Pensoft, pero si os animáis, tenéis el dinero, lo que sea, claro, vais a tener que ir primero a ver qué os va a pedir Nature, qué os va a pedir Elsevier o lo que sea, ¿vale? Entonces, ayer estuvisteis trabajando con el IPT y Katia os mencionó que había algunos botones con los que podíais descargar toda la información que habéis completado en los metadatos, ¿vale? Entonces vamos a ir allí porque yo voy a intentar daros recomendaciones y consejos para hacer esto más fácil, que simplemente es de nuestra experiencia que hemos ido, si hubiese hecho esto, pues voy a intentaros transmitiros esa experiencia que tenemos. Y mi primer consejo, tanto incluso para meter datos al IPT, yo siempre he trabajado con un Word. Entonces yo tengo el archivo de Word y luego ya, si hago modificaciones, ya lo pegaré en el IPT o ya lo pegaré en la herramienta o lo que sea, ¿vale? Porque, por ejemplo, en el caso de esta herramienta online, trabajo online, es muy práctica, es muy cómoda, muy intuitiva, muy flexible, pero no me permite exportar esa información que meto. Entonces, yo primero trabajaba en un Word y luego ya cuando digo, pues voy a utilizar la herramienta, ya cojo toda esa información y la voy copiando y pegando en los apartados como el IPT que hicisteis ayer, lo mismo con esta herramienta que ahora os mostraré a continuación. Bueno, cuando vosotros sois los Manage Resource, los que modificáis el recurso, si os vais aquí a esta ventanita, en Summary, veis que os podéis descargar los archivos que habéis subido, los datos que subisteis, por lo que sea queréis descargarlos, y luego tenéis aquí otros dos enlaces que permiten descargar cosas. Entonces, por un lado tenemos un archivo, un enlace que nos va a descargar un archivo en lenguaje EML, ¿vale? Y luego un archivo RTF, ¿vale? Entonces, este archivo RTF, si lo descargamos, como veis, lo vamos a poder abrir con Word, ¿vale? Entonces, si veis la pinta que tiene, aparentemente, bueno, a mí me recuerda a un artículo científico, incluso el archivo, si veis aquí, ya te pone campos que esperaríais encontrar en un artículo científico, en un artículo, por ejemplo, de datos, ¿vale? Entonces esto lo podéis descargar directamente de la herramienta IPT y esto es lo que yo recomiendo que os lo guardéis y que luego trabajéis sobre ello. Porque, aunque, como os decía Katia, como os ha dicho David, cuantos más datos, cuanto mejor completéis el IPT, luego mucho más fácil vais a crear el data paper, pero siempre vais a tener que incorporar nueva información. Por ejemplo, si queréis hacer figuras, que el IPT no te deja, o si quieres hacer un mapa con las localidades, si queréis hacer, como ha dicho David, gráficos descriptivos de, mi colección es de peces, pero la mayoría son ciprínidos, por lo que sea. Queréis hacer un poco como no análisis descriptivo, pero bueno, mostrarle al usuario de una manera al lector de una manera más amable qué información tienes. Y luego vais a poder meter referencias bibliográficas, porque claro, yo, por ejemplo, en el recurso de Gagrópilas, yo utilizaba unas claves de identificación, o se utilizaban unas claves de identificación. Si yo pongo la referencia a esas claves, los metadatos van a ganar en calidad, porque tú le estás diciendo al autor qué claves has utilizado y ese lector o ese investigador puede ir a esas claves, etc. Entonces, como hablábamos durante todo el curso, os han hablado, todo se trata de intentar dar la mayor calidad a la hora de compartir estos datos, ¿vale? Entonces, va a haber algunas secciones que vamos a ir completando. Si queréis dar una introducción, como os decía, figuras, agradecimientos, las partes de un artículo. Al final, el data paper tiene un poco esa estructura de artículo, donde siempre vas a tener una introducción,
unos agradecimientos, referencias bibliográficas, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, como veis aquí, pues el título, quiénes son. Aquí, por ejemplo, automáticamente creo que exporta todos los en los campos que rellenabais del IPT de resource contact, metadata provider, pero luego en otro que poníais associated personnel o algo así, sí, parties. No sé si lo exporta directamente de ahí, o sea, si coge todos los que habéis metido, ¿vale? Y luego, como os decía, cuanto más hayáis completado, pues ya tendréis secciones completas, ¿vale? Yo a la hora, bueno, lo que hacemos, al menos en el museo, siempre que escribimos o sea, siempre que rellenamos los datos del IPT, intentamos pensar si vamos a hacer un artículo de datos y intentamos también, o sea, si os vais dando cuenta, por ejemplo aquí ya hemos metido una referencia bibliográfica, o sea, siempre lo intentamos hacer muy completo para que luego si decidimos hacer un artículo de datos, luego sea mucho más fácil incorporar estas referencias, ¿vale? Entonces, bueno, si vais viendo, entonces tenéis todo, mira, aquí hay, no sé qué pasó aquí, bueno, que es de prueba, ¿vale? Que es el que está con... Sí, que no... Eso, entonces, bueno, aquí tendréis todo, ¿vale? Entonces, bueno, esta es la herramienta. A ver, que esto no está... A ver. Bueno. Entonces, como os decía, esta herramienta es una herramienta online, fue desarrollada por Pensoft, salió en el 2015, o sea, es bastante reciente, pero como os he dicho, solo es útil en el sentido si vais a publicar con Pensoft, ¿vale? Entonces, como podéis leer por aquí, pues es una herramienta colaborativa, ahora hay muchos, esto de colaborar, pues Google Docs, podéis varios autores estar trabajando sobre el mismo documento, esto va a ser algo parecido, y luego lo que intenta es integrar desde el momento que tú escribes el artículo hasta, es todo online, ¿vale? Entonces, es muy cómodo porque además no hace falta que tengas una copia en tu disco, una copia física, en tu disco duro, en tu ordenador, pero a la vez tienes pues, esa contrapartida que os contaba, que no podéis descargarlo como el RTF del IPT. Entonces, por eso yo os digo, siempre yo trabajaría, o al menos yo siempre trabajo con el Word y luego lo pegaría como en el IPT, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer, ¿hay alguno que haya publicado con Pensoft o tenga cuenta? Porque para utilizar la herramienta vamos a tener que crearnos un usuario, ¿vale? Entonces, si os vais aquí arriba, bueno, si os metéis en la web, podéis abrir, crea un protocolo, no sé si lo tenéis abierto, dentro de la carpeta de casos prácticos. A ver. No. No. ¿Dónde está? ¿Lo habéis encontrado? ¿Lo tenéis? Es este archivo de aquí, es un protocolo que he hecho así más cortito, donde tenéis, vamos a empezar por aquí, este paso de aquí que es registrarnos en Pensoft, ¿vale? Entonces podéis darle allí, como veis, podéis registraros tanto en la página de la editorial, en una de las revistas o en la propia página web de la herramienta, ¿vale? Entonces, bueno, como yo ya tengo un usuario, no lo voy a hacer, pero no, me lo hice hace años, no creo que os cueste mucho registraros, ¿vale? Entonces, si os vais aquí, le dais a Register, y bueno, tenéis que meter un email, etcétera, etcétera. Solo los campos con asterisco, pues, para ir rápidos. Si tenéis algún problema, me decís. Vamos a continuar, que bueno, siempre pasan este tipo de cosas, así que paciencia. Bueno, esta es la pantalla inicial que tenéis. Yo, si tuvieseis varios data papers o varios proyectos activos, pues aquí, por ejemplo, yo tengo 2 que he ido generando para el curso.
sería como los veríais, ¿vale? Espera, vosotros aún estaréis en la pantalla anterior. Vale, esto es lo que saldría si tuvieseis algo, ¿vale? Pero bueno, si no, tenéis no sé si... Aquí estáis vosotros. Ah, mira, esta es la pantalla inicial, perdón, aquí tengo los dos que yo tengo abiertos. Y entonces, bueno, esta herramienta es, como os he dicho, es todo online, es muy intuitiva, es muy flexible y la verdad es que es bastante fácil de usar, ¿vale? Entonces, siempre, si tenéis cualquier duda, aquí tenéis un botón que es Tips and Tricks y tenéis todo explicado con capturas de pantalla y es aquí arriba, Tips and Tricks, perdón. Y cualquier duda que tengáis o lo que sea, está todo bastante bien explicado, ¿vale? Entonces, por aquí tenéis dos botones, uno es comenzar un manuscrito y otro convertir de archivo. Ahora veremos, pero esta herramienta online no funciona para todas las revistas de Pensoft. Por ejemplo, Zookeys o Phytokeys, que son pues la de Zookeys de animales y de plantas, no podéis utilizar esta herramienta para mandar data papers a estas revistas, ¿vale? Solo funciona para data papers, creo que solo deja enviar a 3 revistas, ¿vale? O sea, no sé si tienen pensado ampliar y para todas sus revistas utilizar esta herramienta, no, eso ya no lo sé, pero que sepáis que si estáis interesados en publicar con Pensoft y utilizar esta herramienta, tendréis que publicar, por ejemplo, en Biodiversity Data Journal, ¿ok? Sí. Manual, o sea, como harías cualquier publicación, te vas a Zookeys, ves las guías de autor, o sea, las guidelines y vas viendo, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenéis dos opciones, eso os comentaba, comenzar un manuscrito, convertir de archivo. No sé si os habéis dado cuenta en una de las diapositivas de David que aparecían algunos precios de algunas revistas. Había una que se llamaba One Ecosystem que tenía un asterisco. Y es que, por ejemplo, esta revista, y no sé por qué otras no, te dice, si utilizas Alpha Writing Tool, te cuesta 400, pero si quieres que nosotros hagamos ese trabajo de meter toda la información a esta herramienta, pues le tendríais que dar a Convert from File y creo que eso os cuesta pues 100 euros más. Entonces, bueno, como es una herramienta muy fácil, pues, y ya vais a ver ahora que si vais a publicar desde los metadatos del IPT no cuesta, o sea, cuesta relativamente poco, ¿vale? Entonces, vamos a darle a Start Manuscript y esta es la pantalla que os va a aparecer. Y como os explicaba, Pensoft tiene muchas más revistas y aquí solo tenéis estas 7, ¿vale? Entonces, luego por otro lado tenéis aquí un montón de tipos de artículos, un montón de plantillas, ¿vale? O sea, esta herramienta básicamente es una plantilla, como el IPT, donde te va a decir, relléname este campo, entonces vais a tener ya la estructura. Si quisieseis publicar, yo qué sé, un paquete de R, si os vais a esta lupita de aquí, os va a decir qué estructura va a tener ese artículo, ¿vale? Pues los metadatos del artículo y luego pues te da bastante libertad, sección y vais a ir añadiendo, ¿vale? Pero bueno, esto para diferentes tipos de artículos. Si por ejemplo decís, yo quiero publicar un data paper, ¿cuál es? Vamos a buscarlo. Está aquí y es un data paper de tipo Bioscience. Entonces, si clicáis, os dais cuenta de que desaparecen algo. Pues aquí en teoría esta publica data papers, pero ha desaparecido de opciones. Entonces, para publicar data papers, solo os va a dejar estas 3 opciones, ¿vale? Sí, no, mira, esto no me... ¿Vale? Si vais ahí, estas son las 3 que vais a poder publicar. De la otra forma, como estáis viendo, si yo, por ejemplo, desclic... No me deja desclicar, a ver. Si yo clico Biodiversity Data Journal, por ejemplo, solo me van a aparecer el tipo de artículos que ellos publican en la revista, ¿vale? Entonces es como muy facilito. Si quiero publicar aquí, data paper, ¿vale? Entonces clicad en, vamos a utilizar Biodiversity Data Journal
Y si os vais abajo del todo tendríamos o crear un manuscrito, que eso va a significar que lo vamos a crear completamente de cero, o importar un manuscrito, que este es el botón clave en este asunto. Pero vamos a ver primero, vamos a darle a crear, para que os explique un poco en términos generales cómo funciona la herramienta, y luego os voy a contar el caso práctico de importar los metadatos que tenemos en el IPT directamente a la herramienta, ¿vale? Entonces, si le damos a crear manuscrito, este es un manuscrito en blanco, ¿vale? Como veis, no tiene apenas información, simplemente el autor, el correo y poco más. Y la licencia de uso, que va a ser Open Access. O sea, va a ser una licencia de acceso abierto para que lo puedas compartir, reutilizar, etcétera, etcétera. Y aquí, a la izquierda, tenéis el panel que tiene todas las características, ¿vale? Y todo lo que tenéis, o sea, esto básicamente es como la plantilla, ¿vale? Entonces, por ejemplo, yo creo un recurso y digo, bueno, pero yo, como os decía, es una herramienta colaborativa y varias personas pueden estar trabajando sobre el manuscrito, el manuscrito en esta herramienta. Paula me ha dicho que hace un mes no permite, o sea, si tú estás trabajando online, no permite que otro de tus colaboradores esté a la vez. O sea, sí que vais a poder entrar, pero, bueno, eso fue hace un mes, no sé si lo habrán cambiado. O sea, igual luego lo podemos probar, pero... Sí, pero por ejemplo, yo creo que Google Docs sí que te permite que a veces ves que estás dos personas haciendo cambios a un documento. ¿Cómo vincula los dos autores, por ejemplo? ¿Cómo vinculo yo a los otros autores en mi...? Aquí, o sea, aquí, luego, aquí en esta herramienta de aquí tenéis autores, le dais, estáis vosotros, que podríais editar vuestros datos, ¿vale? Es todo, la verdad que lo han hecho bastante bien porque es bastante fácil. Oye, que tengo un nombre, yo qué sé, Nora Jesús, pues pongo ahí Jesús, más afiliación, etcétera, etcétera, ¿vale? Y luego podríais añadir a un autor. Entonces, aquí, si por ejemplo habéis publicado con Pensoft o alguno de vuestros colaboradores ha publicado con Pensoft, si ponéis su nombre seguramente ya tengan el correo. Pero si yo, por ejemplo, digo, a ver, autor, mi madre, y pongo Carmen Companys, no lo encuentra, obviamente, y entonces lo que podéis hacer es crearle como vais a meter su email, vais a meter cómo queréis que el título que le queréis dar, etcétera, etcétera, ¿vale? De esta manera vais a invitar a otros autores, ¿vale? Si en el IPT metisteis sampling methods, fijaos aquí, por ejemplo, introduction, tenéis tenéis el lapicero de editar y luego un más y que pone añadir subsección. Entonces, hay algunas secciones de las plantillas que son más flexibles que otras. Entonces, por ejemplo, si os vais a Sampling Methods, solo podéis editar las secciones que ellos os dan, que casualmente coinciden con las del IPT. Entonces, significa que todo lo que hayáis rellenado en el IPT se va a pegar automáticamente aquí y no podéis hacer subsecciones, ¿vale? Entonces, para que os fijéis que hay algunas que permiten más flexibilidad que otras. Taxonomic Coverage, os podéis hacer una que, yo qué sé, si queréis mencionar algo de si están, yo qué sé, de los estados de amenaza o de algún ejemplar en particular que es muy valioso o algo que queréis discutir de taxonomía, o yo que sé, ha habido cambios taxonómicos y queréis introducir un poco de metadatos sobre eso, pues lo podríais hacer, por ejemplo, añadiendo una subsección. Pero, como os digo, es muy flexible, a la hora de aceptar los data papers, según editoriales, Pensoft es bastante flexible, entonces te permite, yo muchas veces decía, jolín, y a veces, ¿qué puedo meter? ¿Qué puede ser interesante? De la misma manera que os podéis inspirar en otros recursos del IPT, para ver, oye, jolín, esto será interesante o no, veo lo que hacen los otros. Yo de la misma manera también podéis buscar muchos data papers, ver cómo los van estructurando y quedaros con las ideas que digáis, bueno, esto tiene criterio o esto me parece muy farragoso, yo lo hubiese reordenado de otra forma. Entonces podéis inspiraros en otros data papers para pues, hacer uno que tenga unidad, que sea fácilmente seguible, etcétera, etcétera, ¿vale?
Y luego, bueno, eso. Y luego tenéis por aquí, como os decía, como es un artículo científico, vamos a poder, bueno, debemos meter referencias bibliográficas, entonces hay una manera concreta de hacerlo, podemos meter archivos suplementarios, figuras, tablas y otras notas, ¿vale? Una vez que hayamos metido toda la información, le daremos al botón Validate, entonces hace una validación automática, ¿vale? Si os falta algo, va a saltar y nos va a dejar continuar. Y, por último, le daríamos a Submit for Technical Review, que por favor no lo hagáis, ¿vale? Porque esto, claro, estamos haciendo, no es un IPT de prueba, esto es la vida real, entonces no quiero que mañana en Pensoft digan, pero aquí 20 solicitudes de data papers, bueno, en fin, entonces no le deis, o sea, ahora, hoy, no le deis a Submit for Technical Review, no le deis, y ya está, vale. Entonces, como vamos a ir haciendo, bueno, por aquí arriba veréis esto de collections, que esto es una cosa que yo creo que hace un año no estaba, entonces esto no os tenéis que preocupar, porque estos son como colecciones que ellos están haciendo, por ejemplo, hay un proyecto aquí, Contributions on Fauna Europaea, Pensoft está colaborando con esta iniciativa y están publicando data papers de muchos, o sea, creo que estaban con insectos en tal. Entonces cada año van publicando nuevas cosas, entonces eso es una colección y por eso aquí pone, o sea, si yo creo un manuscrito, si yo perteneciese a ese proyecto y estuviese trabajando para ese proyecto, me imagino que le daría aquí, es lo que yo me imagino que es esto de las colecciones, ¿vale? Entonces, hay otras colecciones, esto no, en principio no os afecta para nada. Y luego aquí, reviewers, podéis sugerir quién queréis que os revise el artículo, ¿vale? Esto es, me imagino que será de la misma, yo qué sé, si quiero que me lo revise mi amigo David, pues le digo, oye, revísamelo, ¿vale? Y luego aquí tenéis para mandar automáticamente, si queréis mandar un correo a vuestros coautores contribuidores. Esto es para decirle a Pensoft pues, si algo falla o lo que sea. Y nada, y poco más, ¿vale?